Muy buenas a todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un placer para mí el poder comunicar la palabra de Dios en esta mañana de domingo para la gloria del Señor. Día 30 del mes de mayo de 2021. Y el tema de esta mañana es el mejor hijo del mundo. El mejor hijo del mundo. Claro estamos, todos escogemos lo que queremos estudiar. Escogemos el trabajo que vamos a desempeñar después de estos estudios. Algunos hasta trabajamos cosas que ni remotamente estudiamos. Escogemos la pareja por nuestro prototipo de mujer en caso de los hombres y en el caso de las mujeres su prototipo de hombre. Escogemos dónde vivir, cómo vivir en muchas ocasiones, cuántos hijos queremos tener y después que tenemos los primeros decimos no más hijos. Pero lo único que no podemos escoger en la vida son los padres que Dios nos regaló. Tristemente, algunos hijos nunca han estado conformes con los padres que le trajeron al mundo, pero eso es cuestión de Dios y sus propias conciencias. Como hijos en el gran universo de Dios tenemos la bendición de ser de los buenos o no de los tan buenos y llamados mediocres que desagradan a sus padres y que no les obedecen. Recordamos cuando le dimos el primer abrazo a nuestro primer hijo. En ese mismo momento cambiamos nuestra percepción de hijos inmaduros, refunfuñones, desobedientes, regados, rebeldes y de muchos otros malos comportamientos para con los padres y experimentamos lo mismo que nuestros padres experimentaron. Cuando somos padres, recordamos las palabras de nuestros padres y los comprendemos porque la función de hijo se completa cuando llega la hora de tener hijos y de convertirse en padre o en madre. Hoy no vamos a hablar de los padres, pero sí hablaremos de un súper buen hijo. Hoy nos edificaremos con Jesús, el mejor modelo a seguir en esta temática de buen hijo. No creo que exista otro mejor modelo que nuestro Señor para hablarnos a todos en referencia a nuestra actitud con nuestros padres terrenales y mucho más a colación con nuestro Padre Celestial. La propuesta de esta mañana es: Jesús nos dio un buen ejemplo de hijos para que hagamos lo mismo. Jesús nos dio un buen ejemplo de hijos para que hagamos lo mismo. Veremos en esta oportunidad el comportamiento de Jesús con su Padre. Los evangelios nos cuentan de las vivencias de nuestro Maestro y veremos que le podemos dar el súper buen título a Jesús de buen hijo, título que puede reproducirse entre nosotros para la gloria del Padre si nos comportamos así con nuestro Padre Celestial y con nuestros padres terrenales. Si algo nos regala la experiencia del Hijo de Dios es que si Él, siendo Dios mismo, tuvo esa hermosa experiencia con su Padre, cuánto más nosotros que somos humanos necesitamos tener una experiencia muy íntima con nuestro buen y adorado Padre Celestial, junto con nuestra manera de honrar y de bendecir a nuestros padres terrenales. ¿Qué hizo entonces Jesús en torno a su título de buen hijo? Jesús enseñó a buscar solamente al Padre en oración. Mateo capítulo 6, versículos 6 y 8. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis pues semejantes a ellos, a los fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Como hijo, Jesús, especial de su Padre, único de su Padre, Jesús podía atribuirse características y poderes del Padre. No hay referencia a esta posibilidad, aunque Jesús mismo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14, Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero Jesús como hijo le remitió todos los poderes espirituales y el poder de conocer todas las cosas a la omnisciencia y omnipotencia a su Padre Celestial. No tenemos ningún tipo de duda al respecto.
Jesús, el Jesús humano que nosotros entendemos que es el Jesús histórico, no rehusó su condición de hombre sobre la tierra. Le mostró a sus discípulos a quien podía asistirlos en cualquier circunstancia. ¿Y quién es ese que no sea el Padre Celestial? En Jesús vemos el clásico hijo que el Padre goza de poderle ver. Todo lo sujetó a su Padre, enseñó lo que su Padre le había dado para enseñar, exaltó a su Padre en vez de exaltar sus propios milagros. Cuando lo trataban de exaltar y proclamar como rey, se iba de entre los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús apuntaba todo a su Padre. Él enseñó a buscar solamente al Padre en oración. ¿Y qué nos está enseñando a nosotros? Que nosotros nos concentremos, aún en medio de esta pandemia feroz. En Cuba se están viviendo hoy días muy difíciles, con muchas muertes, con muchos casos diarios, y tenemos que enfocar que puede estar sucediendo la mortandad a nuestro alrededor, pero a nosotros no llegará. Eso es lo que dice el Salmo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y nos está mandando Dios no a subirnos en la azotea para hacer oraciones farisaicas. Nos está mandando Dios a meternos en el lugar más privado allí para hacer una oración en secreto que Dios le dará respuesta en público. Y esa respuesta en público puede ser en este tiempo o puede demorarse un poco. Qué bendición cuando podemos leer la palabra y el Dios que ve en lo secreto tiene recompensas en público. Qué bendición poder saber que no tenemos necesidad de que Dios nos responda para que digan, ¡ay, qué bueno es el pastor! ¡Ay, qué buena es la esposa del pastor! ¡Ay, qué bueno es Carlos Alberto! ¡O qué bueno es Miguel! ¡O qué bueno es Osvaldo! No, lo que hace falta es que digan, ¡qué bueno es Dios! Porque sus hijos le están contando en secreto y Dios les está recompensando con una respuesta en público. Qué bueno cuando Dios nos bendice a nosotros por medio de muchos hermanos y hace que la gloria pueda llegar al cielo porque nosotros no nos atribuimos ningún tipo de gloria. Y una pregunta que es bien válida ahora, ¿valoramos nosotros a nuestro Padre y Madre terrenal como Cristo lo hizo con su Padre celestial? Estamos claros que la gloria solo le pertenece a Dios, pero a nuestros padres les pertenece el mandamiento que la Biblia nos dejó allí en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. La honra no es adoración, sino respeto, consideración, entrega, sujeción que le debemos a nuestros padres terrenales. Ellos nos han dado todo lo posible y nosotros tenemos que reaccionar con honra para recibir la promesa de Dios en esta vida, larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jesucristo pudo ver en su propio cuerpo la bendición de poder atribuirle una oración y de enseñarle a sus discípulos que hay que orar a puerta cerrada, que hay que buscar al Padre, que hay que buscar incesantemente al Padre. Y nos está enseñando a nosotros también a contar con nuestros padres para tener una vida larga y una vida de prosperidad en la tierra que el Señor nos dio. ¿Qué más hizo Jesús en tono de buen hijo para que hagamos lo mismo? Bueno, yo creo que Jesús contó en segundo lugar con el Padre al experimentar sus grandes acontecimientos. Jesús contó con el Padre al experimentar sus grandes acontecimientos. Juan capítulo 11, versículo 40 al 42, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús podía perfectamente obrar aquel milagro de la resurrección de su amigo Lázaro, pero Él habló en voz alta para que todos alrededor vieran la necesidad de contar con Dios para todas las cosas,
porque tenía Jesús necesidad de hablar con el Padre para obrar la resurrección de Lázaro. Él mismo había dicho en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no tenía ningún problema en poder resucitar a Lázaro porque Él tiene toda autoridad, tiene y tendrá toda la autoridad en base a la vida. ¿Tenía Jesús algún impedimento para obrar ese milagro por sus propias manos y poder? Para nada, pero contaba con su Padre para que la gloria fuera solamente de Él, del Padre. Jesús pidió al Padre el milagro y es Él lo creía así, nosotros también tenemos que creerlo. Solamente Él quien se lo dio para testimonio a ellos, para que ellos creyeran que Él era y es el Cristo a quien Dios había enviado. Nosotros los cristianos a veces oramos por un enfermo y el enfermo se sana y aquellas personas dicen, no, fulano tiene poder de la oración, fulano sana. No, tenga cuidado cada vez que usted haga una oración y sane el enfermo y no crea que es usted el del poder. El del poder fue y sigue siendo aquel a quien usted le dirigió la oración y quien obró el milagro. Jesús estaba pidiéndole al Padre que sucediera este milagro con Lázaro para que ellos creyeran que Él había sido enviado. Qué triste que todavía hoy los judíos esperan al Mesías porque no creen que Cristo los vino a liberar con el plan profético de Dios en su tiempo. Hoy mismo, si usted busca por las redes, ahí por YouTube, hay muchos judíos que están creyendo que el Mesías ya llegó por medio de un hombre que se dice ser el Mesías. Tengamos mucho cuidado porque nos puede confundir. Jesús se mostrará a su pueblo cristiano y todo ojo le verá según el sagrado libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Jesús demostró que no podía trabajar lejos de la mirada de su Padre. En muchas ocasiones los judíos tomaron piedras para matarle porque se hacía igual a Dios, Juan 5:18. Y no era el hecho que se hacía, sino que Él verdaderamente era, es y será igual a Dios. Pero ese hecho no le dejó ni le rebajó en su tiempo en la vida terrenal, sino que le exaltó y siempre le dio el crédito a Dios. Hagamos lo mismo con el Padre, démosle el crédito de todo lo que hagamos a Dios para que Él siga abriendo puertas de bendición alrededor nuestro. Y una pregunta que viene también a colación aquí. ¿Contamos con nuestro Padre terrenal los proyectos en los cuales nos metemos? La realidad es que cuando llegan nuestros padres a ser mayores, nuestros padres tienen sus propias características, pero no dejan de ser nuestros padres hasta que los tengamos en la vida. No nos da el derecho de maltratarlos ni de ofenderlos, aunque nos digan cosas que no nos gustan. Debemos honrarlos para nuestro bien, así como Jesús honraba a su Padre Celestial frente a todos sus proyectos y acontecimientos. Él le puso delante a Lázaro para que la gloria llegara a Dios y también para que ellos creyeran que Él había sido el enviado. Nosotros no tenemos que creernos que somos los enviados, nosotros tenemos que creer que somos los hijos amados, hijos de nuestro Padre, que el Señor nos llamó para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo. En tercer lugar, ¿qué hizo Jesús en tono de buen hijo? Para que sigamos allí obedientes. Jesús cumplió la voluntad completa de su Padre. Jesús cumplió la voluntad completa de su Padre. Mateo capítulo 26, versículo 39. En Mateo 6:39 dice la palabra que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entendamos que Jesús no busca su propio deseo, Jesús busca el deseo y la voluntad de su Padre para obedecerla. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46 dice la palabra: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y habiendo dicho esto, expiró. Qué tremendo texto. Y Lucas 19:30, Lucas 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. En Jesús hubo un fuerte dilema que nosotros no podemos entender a cabalidad. En él existía una doble naturaleza, humana y divina, y nosotros no somos así. Nosotros tenemos una naturaleza humana, el cuerpo, y espiritual, nuestro espíritu, que tiene interno al Espíritu de Dios. Jesús tuvo que experimentar la dificultad de andar en este mundo sin la posibilidad de tener su gloria personal. Él no la quería, viviendo entre los hombres pecadores y teniendo que entender a la raza humana en medio de sus conflictos y de sus dificultades. Hay una discusión teológica en base a estos textos que leímos, que si primero es consumado es, y luego en tus manos encomiendo mi espíritu, casi que son términos homólogos, pero los discípulos lo narraron de esta manera, de diferente forma, y ellos expresaron el deseo tan ardiente de Jesús en no pensar en su propio bienestar, sino en cumplir la voluntad de su Padre. ¿Quieres cumplir la voluntad de tu Padre? ¿Quieres andar en los caminos de tu Padre? Jesús prefirió el martirio antes de gozar los bienes materiales y estar lejos de su Padre. Hoy tú y yo debemos decidir por nuestro Padre y no por lo que pensemos con nuestro razonamiento. Como estábamos viendo el domingo pasado, el razonamiento se puede entenebrecer, el razonamiento puede colapsar, el razonamiento puede llevarnos a un lugar bien malo, a un lugar bien complicado, que es lejos de Dios. Aprendamos de Jesús, el mejor de todos los hijos. Aprendamos de Jesús, el mejor de todos los hijos. Y concluyo, es un poco más corto para no cargarnos en el grupo. Nuevamente nos podemos preguntar, ¿somos nosotros con nuestra actitud como Jesús fue en la tierra con su Padre Celestial? Hoy, si nuestros padres están con nosotros, es tiempo de complacerles, de honrarles, de reconocer todo el trabajo que pasaron por nosotros. Debemos cuidarles y saludablemente obedecerles. Sigue gritando el proverbista cuando dijo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 1, 8 y 9. Dios nos dio un buen ejemplo para que hagamos lo mismo. ¿Quién nos enseñó el buen ejemplo? Jesús. Jesús fue el ejemplo para que hagamos lo mismo. Jesús nos enseñó a mirar solamente al Padre. Jesús contó con el Padre frente a sus grandes acontecimientos. Jesús cumplió la voluntad completa de su Padre. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a honrar a nuestro Padre como buenos hijos? ¿Vamos a respetar y vamos a honrar a nuestros padres terrenales? Eso es lo que nos está mandando Dios. Solamente, hijo de Dios, mira a tu Padre celestial y órale a tu Padre celestial. Cuenta con Dios todos tus grandes acontecimientos y haz que sea completa la voluntad del Padre celestial en tu vida. Y no te olvides de la honra a los padres. Que el Señor te siga bendiciendo, nos siga bendiciendo a todos y esta mañana pueda ser una linda mañana de gloria en Dios, edificándonos en Él. El mejor hijo del mundo, Jesús, nos enseñó a mirar solamente a su Padre, a contar con su Padre frente a momentos importantes, nos enseñó a cumplir la voluntad de su Padre. Consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron las palabras del gran Maestro. Hoy Dios nos bendiga y hagamos caso de lo que nos dice Dios. Amén.